Por el libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a ver el versículo 49. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 49. Me da gusto verlo esta tarde, verle esta tarde. Cuando usted encuentre esta porción, bendiga a Dios, hermanos. ...119... versículo 49. ¿Ya lo encontró, hermanos? Denme oportunidad de encontrarlo a mí ahora. Es un texto pequeño y la Biblia dice... Bueno, aquí lo tengo anotado de todos modos. Dice, esperar. De la palabra dada a tu siervo, haces en esta tarde. Bendecir tu nombre es una de las oportunidades que tenemos como iglesia. Y al hacerlo, nosotros somos bendecidos, nos das libertad. Está escrito en tu palabra que donde está tu espíritu, allá hay libertad. Es escrito en tu palabra que donde está tu espíritu, ahí se puede sentir tu presencia. Ahí podemos ser bendecidos, ahí podemos ser libres, ahí podemos ser ministrados. Y estando aquí delante de tu presencia, bendícenos, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Que ninguna fuerza del adversario impida que tú nos puedas bendecir. Que ningún problema nos distraiga de la verdad que solo tú puedes bendecirnos. En tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra. En tu presencia. El adversario puede robarnos, como le hizo a Job, muchas cosas, porque él vino para matar, para robar, para destruir. Pero tú has venido para darnos vida y para darnosla en abundancia. Recibe en el nombre de Jesús esta tarde, hermano, esta tarde, hermana, esa fe en tu corazón que Dios te puede bendecir, que Dios puede levantarte con el poder de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de tomar su lugar, salude a algunas personas. Si no le conocen, preséntese. Dile la bienvenida a alguien. Dios te bendiga. Y puede ocupar su lugar después de saludar a alguien, hermanos. Esta tarde quiero hablar de algunos aspectos, hermanos, del Salmo 119, el versículo 49. Pero viene a mi mente y quiero mencionar lo que Salomón, este hombre tan inteligente y tan sabio, mencionó acerca de las Escrituras. Salomón, en algún momento, inspirado por el Espíritu Santo, dijo las siguientes palabras: si como a la plata la buscares. Y habla de las Escrituras, hermanos, habla de la sabiduría. Y Salomón, conociendo, porque el conocimiento que tenía Salomón era un regalo de Dios para su vida, una sabiduría extraordinaria que tenía este hombre llamado Salomón. Y Salomón creo que logró visualizar lo que nos mueve en algún momento a todos los seres humanos, hermanos. ¿A qué ser humano no le ha movido una necesidad económica o específicamente el dinero? Por eso Salomón usa estas palabras: si como a la plata tú la buscas. Si, tal vez se puede perder una credencial de lector y usted, bueno, me van a hacer otra. Puede usted perder algún documento y no se va a mover tanto. Pero si usted pierde una cantidad económica, como que las cosas van a cambiar. Y entonces Salomón usa esta declaración: si tú buscases la palabra de Dios, si tú buscases la sabiduría como a la plata. Y esta tarde yo quiero hablar acerca de algunos aspectos en sí de la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha sido devaluada, hermanos. Yo he escuchado personas que expresan y dicen que hoy en día la palabra de Dios se ha devaluado. No, hermanos, la palabra de Dios sigue teniendo la misma vigencia, el mismo poder y la misma autoridad. Lo que ocurre es que tal vez no la estamos buscando con la misma intensidad como
como la buscamos en algún momento o en algún tiempo. Yo creo que cuando Cristo nos salvó con su amor, con su poder, también nos regaló el amor por su palabra, y aunque no la comprendíamos, procurábamos estar con ella, procurábamos leerla, meditarla. Pero el Salmo 119, que es muy interesante por la cantidad de versículos, ya que comprende todo el abecedario, y entonces en cada letra está expresando una declaración. Pero el Salmo 119, versículo 49, usa una palabra muy interesante y es acuérdate. Otra traducción usa la palabra recuerda. Y yo quiero tocar esta tarde un aspecto y hablar a la conciencia, al alma humana. Cuando leemos acuérdate o recuerda, estamos atribuyéndole a Dios la incapacidad para tener memoria, hermanos. Cuando nosotros leemos esta palabra, acuérdate o recuerda, humanamente le estamos diciendo a Dios que Dios tiene la peculiaridad de olvidarse de ciertas cosas. Y entonces si Dios se olvida, entonces Dios deja de ser poderoso, hermanos. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Si yo uso el término y estoy platicando con Dios, y yo uso las palabras y le digo a Dios, Dios, acuérdate de esto, estoy debilitando el poder que en realidad tiene Dios. Por eso quiero detenerme unos momentos a explicar este espacio o esta palabra. El sentido del salmista no es el sentido de que Dios haya olvidado algo, sino que la declaración del salmista va más en el sentido de ten presente lo que tú me dijiste. No que Dios lo haya olvidado, porque en el pensamiento humano ocurre lo siguiente. El pensamiento humano puede llegar a creer que Dios se olvida de las cosas o que Dios olvida ciertas cosas. Y es que hay un pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo número 1, versículo 19, dice, y entonces se acordó Jehová, Dios de Ana. Y eso nos hace creer que en algún momento Dios olvida al ser humano, pero no es así. Así pensamos los seres humanos. Pensamos que Dios se olvida, pensamos que necesitamos recordarle a Dios. En algún momento escuché a alguien decir, tienes que insistirle a Dios para que Él se acuerde de ti. No, hermanos, bueno, así pensamos los seres humanos, pero Dios no necesita alarmas para recordarle que nosotros existimos. Dios no necesita agendas para tener presente que tiene una creación. El mismo libro de los Salmos dice, tú te acuerdas de que somos polvo y tienes misericordia de nosotros. Si hay alguien que sabe que nosotros somos frágiles, débiles, que nos fatigamos y que en algún momento claudicamos, ese es Dios. Él nos creó de una manera extraordinaria, pero nos debilitamos, nos cansamos, fracasamos, y es algo que no nos gusta a los seres humanos, mucho menos a los cristianos, escuchar o experimentar. Cuando alguien escucha la palabra fracaso, no concebimos eso, pero fracasamos, hermanos. Fracasamos en muchos intentos, fracasamos en muchas experiencias. En la vida constantemente, no la palabra, sino la experiencia del fracaso la vamos a tener presente. Pero ahí en esos fracasos y en esos desaciertos y en esos desatinos, hay un Dios que se puede manifestar porque tiene un plan extraordinario sobre nuestra vida o en nuestra vida. Y entonces tengo que enfatizar esto cuando el salmista está diciendo o usando la palabra acuérdate. No va en el sentido de que Dios pueda olvidar algo, porque Dios es todopoderoso, sino en el sentido de que tenga presente, que lo tenga presente, porque el que diseñó un plan para nosotros fue Dios, hermanos. No son nuestros planes, no son nuestras habilidades, nuestros sueños o nuestros anhelos. Es el plan divino sobre nuestra vida para realizar tal o cual proyecto. Ahora, Dios no tiene destellos de memorias de que a veces sí me acuerdo, a veces no me acuerdo. Platicaba con una persona y entonces una persona dice, es que yo siento que cuando me va bien es que Dios me tiene muy presente, pero siento que cuando me va mal, yo creo que Dios ya se olvidó de nosotros. Y yo creo que tú has sentido lo mismo. Ahí en tu naturaleza has sentido que cuando te va bien, hombre, eres el consentido de Dios. Pero cuando las cosas no te van bien, tú estás pensando, yo creo que soy el más miserable de los miserables de la lista oscura de Dios, pero no es así. Tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús.
voy a repetir, hermano, porque a algunos como que el diablo le tapó los oídos por ahí. Tú eres un hijo de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los que creyeron en su nombre, a los que creyeron en él, Dios le dio poder para ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas que Dios lo levantó de los muertos, tú eres un hijo de Dios, tú eres salvo. Pero hay que trabajar en esos aspectos. El Salmo 119 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. El salmista no es una persona que está desesperada. Si nosotros lo leemos o lo interpretamos así, estamos cometiendo un error. El salmista no está desesperado. El salmista tiene una plataforma que lo mantiene a flote. ¿Y sabe qué es, hermanos? Es la palabra de Dios. Y yo quiero decirte en esta tarde lo siguiente: la palabra de Dios produce vida. ¿Y qué ocurre? Dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, en algún momento recibimos una palabra. Y no estoy hablando del texto preferido que tienes, porque yo tengo un texto preferido, o tú tienes un texto preferido. Pero el salmista habla de algo personal, y es que cuando la palabra de Dios se convierte en algo personal a tu vida, ya la hiciste, hermanos. Cuando la palabra no es tan solo un devocional, sino que tú estás consciente que el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, sembró una palabra en tu corazón. Va a llover, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero hay una palabra que te está sosteniendo porque te la dio Dios, porque te la otorgó el Señor. Miren lo que produce la palabra del Señor en aquel carcelero. Aquel carcelero, su oficio era cuidar la cárcel. Viene un terremoto que está fuera de su alcance, hermanos. Él tenía que cuidar que los presos no se escaparan o no se escapasen. Pero por allí en el calabozo hay dos personas que están glorificando al Señor. Y ellos han creído en la palabra, Pablo y Silas. Y la Biblia dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Son dos personas que se pusieron de acuerdo y están cantando al Señor, están glorificando al Señor. Y entonces el lugar empieza a ser sacudido, empieza a temblar. Dice la Biblia que hay un terremoto. Y esto alcanzó todas las puertas de toda esa cárcel se abrieron. Y entonces el cuidador, que su único trabajo era cuidar a los presos, pues ahora está en un grave problema. Por eso tomó la espada. Y entonces va a atentar contra su vida. Y entonces escucha una palabra. Y la palabra es Pablo diciéndole: no te hagas ningún daño. ¿Qué es lo que quiere decir o qué quiero aplicar en esta tarde? Quiero expresar lo siguiente. La Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Pero el Hijo de Dios vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Espérenme, todavía no termino esta frase. Cuando termine la frase, ahí ya glorifica al Señor con todo su corazón. Porque lo que produce la palabra de Dios es vida. Donde hay un pensamiento del adversario que se ha incrustado en la mente o en el corazón, y viene la palabra de Dios, esa palabra de Dios destruye todo plan del diablo. Destruye toda obra del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas te dice: tú ya no la vas a hacer. El reino de las tinieblas, los dardos del maligno te dicen: ya fracasaste, ya no lo intentes más. Pero la palabra de Dios dice: yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, que te dice: no temas, yo te ayudo. Y entonces tú te agarras de esa palabra y te levantas. Algunos lo que han escuchado es que se van a morir por una enfermedad. Algunos han escuchado que no pueden recuperarse de una situación. Pero Dios viene con su palabra, que es viva, que es eficaz, que es penetrante, que es cortante, que da vida. La palabra de Dios hace que las obras del adversario no tengan efecto sobre las personas. Ese carcelero tiene una espada en la mano y está determinado a destruirse a sí mismo, porque así es el reino de las tinieblas y la maldad. La maldad y el reino de las tinieblas no necesita que vengan otros agentes a destruir a alguien. Uno mismo se destruye porque está confundido, porque está fuera de sí, porque está lejos de la presencia de Dios. Pero cuando viene la palabra de Dios, esa persona no se hace daño, sino que recibe una oportunidad para ser rescatado y restaurado. Así de preciosa es la palabra de Dios.
Por eso debemos amar la palabra de Dios, hermanos. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, una persona que expresa lo del salmista, que vive lo del salmista. Tú me diste una palabra. Ten presente esa palabra que tú me diste. No me lo inventé yo. No fueron mis sentimientos. No fue mi emoción. No fue mi carne. Tú, el Dios Todopoderoso, me diste una palabra. Me diste una palabra. Yo no te la pedí. Tú me la diste. Y el Dios de los cielos, a todos los que estamos aquí, nos ha dado una palabra. Nos ha dado una palabra. No sé en qué momento, tal vez fue en la infancia, pero Dios te dio una palabra. Tal vez fue en tu adolescencia o en tu niñez. O tal vez estabas en una reunión común, ordinaria, pero en esa reunión el Dios Todopoderoso te dio una palabra. Y viene el diablo con sus secuaces y te quiere destruir, pero tú te mantienes en pie. Te golpea el mundo, te golpea la vida, pero hay una palabra que te está sosteniendo porque te la dio el Dios Todopoderoso. Hay una palabra que te mantiene ahí porque te la otorgó Dios. Dios fue el que te dio esa palabra. Inmediatamente Pablo le dice al carcelero: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y luego le dice las siguientes palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Miren cómo una persona iba a arruinar a una familia. Se iba a suicidar. Iba a arruinar a toda esa casa. Su esposa se iba a convertir en viuda. Sus hijos se iban a convertir en huérfanos. Pero vino una palabra. ¿Y saben qué se convirtió esa persona? Ahí se fundó la primera iglesia en Europa, hermanos. Ahí fue la primera iglesia en Europa. Con el carcelero, con Lidia, la vendedora de púrpura, con la mujer endemoniada. Pura gente buena tenía, hermano. La muchacha divina, esa fue una de los miembros de esa congregación, porque Pablo y Silas estaban presos a causa de haber liberado a esa chica, a esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y ahí estaban los primeros miembros de una congregación de hermanos, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque el ser humano puede tener muchas estrategias y no alcanza nada. Pero cuando viene una palabra del Dios Todopoderoso, los valles de los huesos secos empiezan a tener carne. Y no solo carne, viene un soplo de vida del Dios Todopoderoso. Así es la palabra de Dios. Su palabra no volverá vacía. Su palabra hará la obra para la cual fue enviada. Y tú estás recibiendo una palabra en tu corazón, que está activando una palabra que ya habías recibido días atrás o tiempo atrás. Dice el salmista: ten presente, todos tenemos una palabra, una porción de las escrituras que se ha convertido en el combustible de nuestra alma. A todos Dios nos ha dado una palabra. ¿Cuántos podemos creer que a todos Dios nos ha dado una palabra? Para el salmista, esa palabra le da esperanza. Cuando leemos ese texto, leemos: en la cual me has hecho esperar. Pero si lo leemos de esa manera, pudiéramos llegar a pensar que el salmista está desesperado. Pero otra traducción lo traduce mejor. Otra traducción dice: ten presente la palabra que me diste, porque esa palabra es la que me da esperanza. Como que cambia un poquito el texto, ¿verdad? En la cual me has hecho esperar. En la cual me has hecho esperar se escucha como una persona desesperada. Pero todo lo contrario, hermanos. Una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón no es una persona desesperada, es una persona con esperanza. Dile al que está a tu lado, a partir de hoy no vas a vivir desesperado. Mire, yo creo que era lo que algunos estaban necesitando, porque todavía ni se lo dice y ya están a las carcajadas. Ya el Señor está haciendo libre a algunos ya. A partir de hoy no vas a vivir desesperado, vas a vivir con esperanza. Ahora dile: ya no me voy a pelear contigo. ¿Sabe quiénes son las personas más conflictivas? Las personas desesperadas.
Tú muy tranquilo y muy quieto, tú muy tranquila, como tú no pagas, como tú no tienes que dar la cara. No, no es eso. Es que en lugar de estar desesperado, prefiero tener esperanza en un Dios todopoderoso. Esperanza, esperanza. La Biblia dice, y esa esperanza no avergüenza, porque esa esperanza es Cristo Jesús, hermanos. El salmista nos muestra cómo le ha funcionado la palabra que Dios le ha otorgado. Y quiero mencionar en este aspecto que la palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios en sí produce vida donde está. Es decir, cuando me refiero a la Biblia, no me refiero a simplemente letras formuladas de la forma correcta, sino que el Espíritu de Dios está en esas palabras, hermano. Y quiero que se concentre en lo que le voy a decir, porque hay algo bueno para usted. San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. Y la forma en que se traduce el verbo es: en el principio era la palabra. Es decir, Cristo mismo, hermanos, es la palabra de Dios encarnada. Cuando Felipe le dice a Cristo: Cristo, muéstranos al Padre, Cristo le responde: he estado mucho tiempo contigo y me pides que yo te muestre al Padre. Y entonces Cristo le enseña a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Cristo vino a revelar quién era el Padre. Y nosotros muchas veces oramos, pedimos al Señor muchas cosas, pero muchas cosas no las entendemos, porque la palabra de Dios es la única que nos puede revelar a Dios mismo, hermano. Hay gente que tiene conflictos en su interior. Tú no te puedes entender hasta que la palabra de Dios se revele a tu vida. Es que ni yo me comprendo, es que ni yo me entiendo, ni yo mismo me soporto. No se trata de que te estés soportando en la vida. Tú tienes que ir a la palabra, y la palabra de Dios se va a abrir a tu corazón. La palabra de Dios se va a abrir a tu alma, y entonces tu alma va a entender y va a decir: ahora entiendo para qué existo yo. Yo tengo un propósito en esta tierra. No te va a importar que la gente te menosprecie, porque en la palabra tú encuentras que tienes valor gracias a Cristo Jesús. No importa que tengas conflictos con alguien, porque en la palabra de Dios tú encuentras que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó hasta la muerte misma, y es Cristo Jesús. No importa incluso que tengas escasez, porque encuentras que en la palabra de Dios tú tienes tu sustento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Y yo hace unos segundos le pedí mucha atención. ¿Sabe por qué? Porque si tú descubres esta tarde el poder de la palabra de Dios, el diablo te va a tener miedo. ¿Cómo está eso? Entonces el diablo no me tiene miedo. Algunos no. Algunas personas el diablo no le amedrentan absolutamente en nada, porque cuando tienen un conflicto se paralizan, no saben qué hacer. Pero Cristo nos enseña que la palabra de Dios tiene tal autoridad para reprender toda obra del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Yo puedo percibir en mi espíritu, hermanos, que la palabra de Dios está produciendo vida en tu corazón, y tú vas a rescatar muchas cosas que habías perdido o que creías que estaban perdidas. Pero la palabra de Dios se va a revelar a tu corazón, y vas a entender en tu corazón y en tus pensamientos que hay una sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, y que te da vida y que te otorga autoridad, y que puedes reprender toda obra del adversario. Alguien está preguntando: ¿y cómo me levanto? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, que puede producir vida. La palabra de Dios por sí misma produce vida. Cuando la palabra de Dios se manifiesta en un corazón, ese corazón tiene vida, hermanos, tiene vida. Pero cuando la palabra de Dios se ausenta de un corazón, ¿sabe qué tiene ese corazón, hermanos? Está muerto o está agonizando. Porque la palabra, todo lo que toca produce vida, hermanos. Una esposa que tiene la palabra de Dios
va a producir vida en ese esposo, va a producir vida en sus hijos. Pero un esposo o una esposa que no tiene la palabra de Dios va a secarlo todo. Dice Proverbios, la palabra de Dios: la mujer necia con sus manos derriba su casa. Pero también se puede aplicar al hombre necio. ¿Y quiénes son las personas necias? Las personas que no tienen la palabra de Dios en su corazón. ¿Quiénes son las personas sabias? Las personas sabias son las personas que han guardado la palabra de Dios en su corazón y entonces edifican su casa. Y el diablo viene y les lanza dardos, pero ellos no escuchan la voz del diablo, porque en su corazón está la palabra de Dios. Está la palabra que produce vida. La palabra del Señor produce vida en nuestro corazón, produce vida en nuestro interior. Ahí donde está la palabra de Dios se asienta o se presenta la vida. Cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón, le abrimos la puerta a cualquier cosa, todo lo creemos, hermanos. Ayer estaba en una reunión y un bebé, hermanos, tenía un hilito rojo aquí, hermanos. Y yo sé que algunos saben lo que significa eso en la tradición. En la tradición, eso significa que el niño tenía hipo y por eso le pusieron su hilito rojo. Eso practica la gente que no tiene la palabra, hermanos. Es que el bebé tiene calentura, trae un huevo, vamos a pasárselo. Porque la gente que no tiene la palabra a cualquier cosa le abre la puerta. La gente que no tiene la palabra de Dios le abre la puerta al horóscopo, le abre la puerta a cualquier cosa, a cualquier cosa que se le presente. Porque la gente tiene fe y la fe pudiera no estar enfocado en lo que tiene que estar enfocado. Y la gente cree, pero no cree en lo correcto. Y la gente tiene que creer en Cristo Jesús, en aquel que vino para salvarnos y para rescatarnos. Y yo quiero esta tarde que tú te acerques a la palabra y entonces le cierres la puerta a todo lo que no es de Dios, a todo lo que se escucha y parece de Dios pero no es de Dios. Y menciono esto del bebé porque no estoy hablando de una familia que no esté cercano al conocimiento de la palabra. Muchos de ellos tienen por ahí algún familiar es hasta un predicador y conviven con ellos muy cerca. Pero yo puedo darme cuenta que cuando la palabra de Dios se ausenta del corazón, uno le abre la puerta a cualquier cosa. Y con tal de no pelear con alguien, pues toleramos ciertas cosas. No se trata de que pelees con alguien. Es que le estás abriendo la puerta a algo que te va a perjudicar, que te va a dañar y que va a dañar a tus generaciones, que va a golpearte. Pero si hay algo que te puede blindar, que te puede proteger, que te puede socorrer, es la palabra de Dios ahí en tu corazón, en tu vida. Todos podemos hacer uso de la palabra y esa palabra nos puede bendecir. Nos puede pasar lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿En qué momento me deslicé? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué a mí precisamente que estoy buscando a Dios? La respuesta pudiera estar en eso, en que te alejaste de la palabra de Dios, en que dejaste de guardar en tu corazón la palabra de Dios. Sí estableciste un sistema de asistir, de congregarte, probablemente hasta de orar, pero minimizaste la autoridad que la palabra de Dios tiene en tu vida. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios abre los ojos al que los tiene cerrados. La palabra de Dios te revela a Dios mismo. La palabra de Dios fortalece tu fe. La palabra de Dios te revela los misterios del Señor. Cosas que nuestra alma humanamente no podría comprender, solo lo podemos comprender con la preciosa palabra del Señor. ¿Cómo llegué hasta aquí? Probablemente olvidamos la palabra de Dios. Nos soltamos de la palabra que nos da vida. La palabra del Señor produce vida en el corazón. Donde está ella, está la presencia del Señor, hermanos. Y esta tarde yo quisiera invitarte a que vuelvas a esa palabra bendita. Memoriza textos. Aunque nadie diga amén, hermano. Memoriza textos. Pastor, pero ya tengo 60 años, mucho mejor para que cuando vayas a la tumba, no que vas a ir ahora, porque algunos me van a malinterpretar. Tienes tiempo para memorizar la palabra. Y cuando tú partas de este mundo, tú partas abrazando la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, está hablando de la palabra de Dios, hermanos. No está diciendo apúrate a inscribirle a un kinder. No con esto quiero decir que no deben estudiar un kinder, por supuesto que sí.
Debes hacerlo. Es más, es un derecho de los niños la educación. Si no lo estás haciendo, estás cometiendo un delito. Pero si estuviera legislado, también cometemos un delito al no instruir a los niños en la palabra de Dios, hermano. No está legislado, pero sí está legislado en el cielo, hermanos. Por eso ahí la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino cuando es pequeño. Se va a convertir en una persona adulta. Y ahí en esa edad adulta va a tener a un Señor y va a tener a un Salvador, y es Cristo Jesús. Ahora el salmista expresa, ten presente la palabra que me diste. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y como siguiente punto quisiera mencionar esto, hermanos. Lo mencioné así superficialmente, pero el salmista está diciendo, estoy aquí porque tengo una esperanza. Y esa esperanza solo la produjo tu bendita palabra. Con algunos he platicado y dicen, es que ya no veo la salida. Pero no has renunciado. Tienes problemas, pero no has renunciado. Tienes dificultades, pero no has abandonado la barca. ¿Y sabes por qué? Porque hay una palabra que te está sustentando. Es que no sé qué hacer. En esos momentos en donde no sabes qué hacer, tú puedes hacer tuya esa porción bíblica que dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Tú puedes hacer tuya esa palabra que dice, tomen mi yugo, tomen mi carga. Mi yugo es ligero, mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. Tú puedes hacer propia también esa palabra que dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y volteando atrás es digno de él. Porque a veces la palabra no tan solo nos consuela, sino que nos confronta y nos reta a cumplir nuestros compromisos. Porque la palabra de Dios es un compromiso. La palabra de Dios nos compromete. Y aquí el salmista está diciendo, yo tengo esperanza porque tu palabra produjo en mí esperanza. Bájela al corazón, hermanos. Baje esa palabra al corazón y va a ver cómo va a brotar de ahí, de su interior, la vida que produce el Espíritu Santo. Usted tiene esperanza. Mientras tiene vida, tiene esperanza. Me dice un amigo, ¿cómo estás? Supe que te accidentaste. Y le digo, feliz de la vida. Pero perdiste tu auto. Déjate el auto, Dios me regaló vida. Vida, hermanos. La vida usted con todo el dinero no la puede comprar, hermanos. Usted no puede comprar vida en un Oxxo, hermanos. Aunque estén casi en cada esquina, la vida usted no la puede comprar. Y de repente alguien puede decir, es que Dios me olvidó. Tienes vida, Dios no se ha olvidado de ti. Tienes que voltear, tienes que mover algunos cables, ajustarlos en tu pensamiento y entender que Dios te está pasando por una situación que tal vez no es la más grata ni la más deliciosa para ti, pero Dios te da vida, y si te está dando vida, te está dando esperanza a través de su palabra. ¿Alguien puede bendecir al Señor en esta tarde, hermanos? ¿Alguien puede darle gloria a Dios, ese Dios todopoderoso? Yo creo que el Señor es bueno, hermanos. Yo creo que el Señor es bueno. Mire, alguien me dijo, ay, pastor, es que usted no siente lo que yo estoy sintiendo. Y yo le digo, no, pero si viera que en el panteón esa gente ni siente, hermanos. Siempre habrá alguien. Mire, siempre nos comparamos con los que están mejor que nosotros. Si tú no tienes aire acondicionado en casa, inmediatamente piensas en los que tienen aire acondicionado. Porque yo, Dios mío, yo no tengo. Pero no volteas a ver a aquellos que están rentando y no pueden pagar su renta. O no volteas a ver a eso. Por ejemplo, ayer vi un caso de un médico cirujano, hermanos. Médico cirujano. Se quemó las pestañas 10, 12 años para poder tener un salario y una pensión. ¿Sabe qué hacen sus hijos, hermanos? Sus propios hijos lo corrieron de su casa. Van y cobran su pensión y se queda sin nada ese doctor. ¿Qué clase de seres humanos son esos? Gracias a Dios aquí no tenemos ni uno de esos, hermanos. Porque si los tenemos, a cinturonazos los agarraríamos, hermanos. Pero imagine esos hijos, hermanos. Es un anciano. Ya no puede valerse. Y encima le van a quitar lo poco que no le van a dar y le van a quitar. Eso es increíble, hermano. Que haya gente con ese corazón. Pero
Pero bendito sea Dios que no estamos en esas situaciones aquí. A lo mejor tienes por ahí un hijo que te pide prestado y no te paga. Estoy pisando callos. Todas las mamás tienen un hijo que pide prestado y no paga. Todos. Pero no le digas a tu hermano porque se va a enojar. Y luego estás chillando ahí que no tienes o no te alcanza. Ya me desvié del tema, hermanos, ya me desvié. Voy a regresar. La palabra de Dios es hermosa, hermanos. La palabra de Dios es gloriosa. Y estamos esta tarde recordando que fue una palabra de Dios la que nos confrontó con nuestro pecado, nos hizo reconocer que necesitábamos a un Salvador. Y fue la palabra de Dios que produjo esperanza en nuestro corazón. Dice San Juan capítulo 3 que el Espíritu de Dios nos convence de juicio. ¿De juicio qué? Que somos indignos, que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, pero que también primero nos convence de pecado, era el primer aspecto. Y el segundo, de justicia, que no alcanzamos la justicia, pero la sangre preciosa del Cordero nos justifica de todo pecado. Y entonces, al creerlo por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos constituidos hijos de Dios. Y así como la palabra de Dios nos convenció de pecado y nos convenció de justicia, la palabra de Dios nos da esperanza en el corazón. Así que voy a repetirlo incansablemente hasta que saques de tu mente esos dardos que te ha mandado el reino de las tinieblas. Hay esperanza en la palabra de Dios. Lo voy a decir una y otra vez, porque el diablo te lo ha recordado una y otra vez que tú no tienes esperanza, pero la palabra de Dios es tu esperanza. Nosotros esperamos a un Cristo Redentor. La iglesia tiene esperanza en el retorno de un Salvador que es Cristo Jesús. La iglesia guarda a su Salvador, tiene esperanza. ¿Alguien puede darle gracias al Señor, hermano? Tú tienes esperanza en Cristo Jesús. Ese hijo no va a cambiar. Sí, ten esperanza, va a cambiar en el nombre de Cristo Jesús. Mi matrimonio no se va a componer. Sí se puede componer. Ten esperanza en el nombre de Cristo Jesús. No me puedo levantar de esta crisis económica. Sí, Él reprenderá al devorador, al saltón, a todas esas alimañas que te han golpeado. Dice Malaquías capítulo 3 que Él los reprenderá. Hay una traducción, dice que Él discrepará. O sea, que Él los va a confrontar con violencia. ¿Qué nos produce esperanza? La palabra de Dios. Por eso el salmista dice: acuérdate, ten presente la palabra que me diste. Esa palabra me da esperanza. Yo ya voy a ir terminando. Ya casi termino. Esa palabra produce esperanza en nuestro corazón. Si leo el texto de manera superficial o a simple vista, yo estaría leyendo: acuérdate, Señor, tú me diste una palabra, te estoy esperando en esa palabra que me diste. Pero si voy un poco más profundo, el sentido del texto no es ese. El sentido del texto es: gracias, Señor, porque tú tienes presente esa palabra que me diste. Y esa palabra me mantiene hasta el día de hoy con esperanza. Le animo a tener esperanza en un Dios que es fiel. Ahora hay algo muy interesante y termino con este punto. No lo expliqué en el orden porque quería explicar a lo último esto. Acuérdate, ten presente, recuerda la palabra dada a tu siervo. Es decir, hermanos, el mundo camina de una manera porque el mundo no tiene una palabra. Y la iglesia camina muy diferente al mundo porque la iglesia tiene una palabra que Dios le ha otorgado. Pero hay algo, en este aspecto yo quiero tocar, el salmista tiene mucho cuidado de expresar o de hablar de sí mismo. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Es decir, se expresa de sí mismo como ¿qué, hermanos? Como un siervo. Y esto es muy interesante, porque la palabra de Dios produce un efecto en las personas de acuerdo al concepto que tengan de sí mismos.
Usted le predica a alguien orgulloso y ¿sabe qué hace esa palabra orgullosa? No, yo no necesito eso. Estoy en los años de mi plenitud. Pero usted le predica esta palabra a alguien desesperado y se agarra cual náufrago de una tabla, la abraza. Por eso usted vaya a una fiesta ahorita de 15 años, hermanos, y dígale a esa quinceañera, tú necesitas a Jesús. Y la quinceañera, ay, no me interrumpas en mi fiesta, la estoy pasando chévere. Pero vaya a un velorio, hermano, y dígale a la viuda, dígale al familiar cercano de que ha perdido, vaya a un hospital, hermano, y esa persona va a hacer una pausa para escucharte. Y aquí yo quiero hablarle a la iglesia. Hay un cambio que Dios puede producir en el corazón dependiendo del pensamiento que tengas de ti mismo. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Y ocurre algo con la iglesia. La iglesia deja de ser efectiva cuando cree o cuando tiene un concepto más elevado del que tiene que tener. Por eso hay una gran diferencia entre una familia y otra familia. Yo les prediqué un mensaje hace algunos días acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo era su derecho recibir la herencia. Era legal que él debía recibir la herencia, pero no era en ese momento. Su actitud, el pensamiento que tenía de sí mismo lo arruinó. Y entonces Dios lo lleva por un proceso. Él gasta todo su dinero, se queda sin dinero. Providencialmente, en el momento que se queda sin dinero, viene una gran hambre a ese lugar. No hay trabajo. Algo muy similar a lo que está pasando, hermano. Y entonces el único empleo que consigue es cuidando cerdos. En una provincia muy lejana tuvo que haber sido, lo explicamos en su momento. Pero la Biblia dice que entre más se humillaba, él dice que recapacita, vuelve en sí. Y explicamos lo que es volver en sí. Volver en sí es tener ese momento de lucidez y regresar al estado original. Y entonces él dice, voy a regresar con mi padre y le voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él tiene ese pensamiento en su corazón y dice, cualquier jornalero, cualquier siervo, vive mejor, come mejor que yo. Dice, yo voy a regresar a mi casa. Yo ya arruiné mi vida, pero le voy a decir a mi padre que me contrate como un jornalero. Lo único que quiero es comer. Y entonces él, cuando se encuentra con el padre, le dice estas palabras: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Vea ahora el concepto que tiene él de sí mismo. Primero estaba en un lugar honorable y sí merecía, pero tenía un concepto más elevado de sí mismo. Y ahora que está cuidando cerdos, él dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo porque me he portado muy mal contigo. Y ahora ve el trato del padre. Dice que se cuelga de él, lo besa, lo abraza, le entrega un anillo, le da vestidos nuevos, manda a matar al becerro más gordo, hace una fiesta. Porque dependiendo del concepto que tú tengas de ti, la palabra de Dios te va a honrar. Cuando tú crees que mereces algo de Dios, Dios está diciendo, no, te metiste en un grave problema. Porque tú crees que mereces. Y si algo tenemos, es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Mire a Salomón, hermano, mire a Salomón. Salomón tiene un sueño y Salomón le pesa en su corazón gobernar. Dice, yo no soy apto para gobernar. Yo no puedo gobernar esta nación. Y Dios se le manifiesta en ese sueño. Y entonces Dios le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Yo lo voy a hacer. Y Salomón dice, lo único que te pido es sabiduría para gobernar a tu pueblo, que es grande, que es numeroso. Y Dios le responde, tú pudiste haberme pedido dinero, pudiste haberme victoria contra tus enemigos. No me pediste ninguna de estas cosas, pero te las voy a otorgar todas. Porque el concepto que tenía de sí mismo Salomón era el concepto correcto. Pero Salomón empezó a crecer. Salomón empezó a hacerse fuerte y su concepto de sí mismo cambió. ¿Sabes qué te puede mantener con lucidez? La palabra de Dios.
Vea al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando inicia su ministerio, humanamente se defendía. Yo también soy apóstol, llamado por Cristo Jesús. A mí también se me reveló Cristo Jesús. Él me enseñó estas cosas. Escribía sus primeras cartas y se defendía de otros apóstoles. Se defendía de la misma iglesia. Cristo también me llamó a mí. Pero conforme el apóstol Pablo va creciendo y se va desarrollando espiritualmente, en sus últimas cartas el apóstol Pablo ya no tiene el mismo concepto de sí mismo. El concepto que tenía de sí mismo, dice: yo soy apóstol llamado de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo muere, él dice: yo soy un pecador. Escribe una carta y dice: Cristo Jesús vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El concepto que Pablo tiene de sí mismo es: no merezco nada. Todo lo tengo por basura. Los títulos, ser fariseo, el ser instruido a los pies de Gamaliel no me son útiles. Solo hay algo que necesito y es la presencia de Cristo Jesús. ¿Qué te puede revelar eso? La palabra, hermanos. La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. La hierba se va a secar, la flor se va a marchitar, pero la palabra de nuestro Dios va a permanecer para siempre. Y entonces de repente, hermano, tú dices: es que yo lo merezco, yo soy una princesa. Dios, prepárate porque no vas a recibir nada. ¿Alguien me está escuchando? Pero cuando dices: Señor, cada vez que yo voy a tu palabra dice que yo no merezco esto. Pero no es porque yo te lo diga, la palabra se te tiene que revelar. Porque cuando creemos que merecemos, no tenemos una actitud de gratitud. Pero cuando creemos que no merecemos, a cada rato estamos: gracias, gracias, gracias. Hasta que hartas a Dios y ya disfruta lo que te di. No, Señor, gracias. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Mire, yo le voy a contar mi testimonio. Yo le decía a Dios, enséñame a tocar. Yo no sé tocar. Yo quiero tocar para ir a las iglesias y poder tocar. Yo le voy a abrir mi corazón, hermano. No ande de chismoso, ¿eh? Entonces ahora mis amigos me dicen: ¿por qué no tocas? Y mi actitud: no, es que ahora yo soy pastor, ahora otros tocan. Yo ya no toco, otros van a tocar. O sea, esto que les estoy diciendo ya me ministró a mí, hermanos. Ya me zarandeó el Señor allá, pues. Yo también quiero que lo zarandee usted, pues, porque nada más yo. Porque cuando uno empieza, hermanos, yo empecé de cargador, hermanos, cargando y acomodando cables. Pero ya alcanzaste ciertas cosas y ahora quieres que te ruegue otro, hermano. Porque el Señor no necesita esa actitud. No necesita ese corazón el Señor. El Señor necesita corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, hermano, si Dios me va a hacer algo, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque Él nos da el honor de poder participar con Él. Ya, pues ya vamos a mandar a conectar el teclado, hermanos, ya. Sí, porque cuando uno empieza, yo quiero, invítame. Ahí estás hueseando que alguien te invite a tocar. Porque quieres, yo recuerdo que era yo el cargador, hermanos, y mis propios compañeros del grupo, hermanos, que el Señor los tenga en su gloria. No se han muerto, pero algún día se van a morir y mi deseo es que estén en la gloria, hermano. No me malinterprete. Como yo me equivocaba mucho en el teclado, hermano, mucho. Esos llegaban directo con la consola y decían: al del teclado, bájale, mutéalo. Hermanos, yo me aventaba todo el culto haciéndole creer a la gente que yo estaba tocando. Ellos me hacían creer que yo tocaba y yo les hacía creer a ellos que yo no sabía, que yo ya sabía, que ellos me habían muteado desde la consola, hermano. Pero no importa, hermanos. Yo seguía cargando, hermano. Ya, claro, llegaba a mi casa hecho un mar de lágrimas, peor que María Magdalena, hermano. ¿Por qué me hacen esto? Pero la palabra se te revela.
y empiezas a honrar. Miren, la palabra de Dios se empieza a glorificar en tu vida. La palabra de Dios se empieza a glorificar en tu vida. Ahí está David, hermanos. A David no lo quería Israel. Pero un día David establece el reino, establece su reino. Y entonces, hermanos, David no tuvo que andar buscando a las 11 tribus. 11 tribus llegaron con David y le dijeron a David: David, tú eres hueso de nuestro hueso, tú eres carne de nuestra carne, gobierna sobre nosotros. Dios te ha elegido a ti, gobiérnanos. Porque los que en algún momento te menosprecian, pero tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, después van a regresar y Dios te va a honrar a través de ellos. Pasaron los años, hermanos, y entonces ya estando en la iglesia, que ustedes saben de dónde vine yo, entonces yo elegía qué músico subía y qué músico no, hermanos. Y entonces yo decía: no, tú no subes este domingo, va a subir otro. Y ahí estaban sentaditos, hermanos, ordenaditos. ¿Quién cree que muteaba a la gente después, hermano? No lo hacía por venganza, no, lo hacía por la misma técnica que me habían enseñado ellos, hermanos. Que a veces pues alguien se va de tono, pues hay que mutearlo porque arruina el trabajo de los demás. Ahí entendí que estaban haciendo algo bueno por mí, hermano. Tenía que echarle más ganas. No muteé a nadie, hermanos, ese se encargaba otra persona, pero Dios quiere revelar su palabra a nuestro corazón. Dios quiere producir vida en nosotros y lo va a hacer mediante su poderosa palabra. El salmista dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. No es menos importante como se expresa de sí el salmista. Lo que el salmista nos está diciendo es que somos siervos de un Dios todopoderoso. En algún momento Cristo dijo: ningún siervo es mayor que su Señor. Primero come su Señor y después Él puede sentarse a comer. ¿Qué es lo que está diciéndonos el salmista? Que la palabra de Dios nos ubica en el lugar que nos corresponde. No somos menos, no somos más. Todos somos hijos de ese Dios maravilloso que nos salvó en la cruz del Calvario. Tú tienes un valor, tú tienes una dignidad y te lo revela la preciosa palabra de Dios. En estos tiempos contemporáneos, algunos surfean sobre las olas creyendo que esta vida se trata de cumplir anhelos, sueños, ilusiones, pero no es así. Debemos sumergirnos en ese mar de su palabra y ahí sumergidos vamos a entender que no existimos para nosotros mismos, existimos porque somos siervos de ese Dios todopoderoso. Existimos para servirle a Él, hermanos. Por eso hay mucha gente frustrada: no me encuentro en este mundo, porque vives para ti. Pero cuando te sumerges en la palabra, descubres que tú vives para Él, para el Dios todopoderoso. Pablo descubrió: ya no vivo yo. Diga conmigo, pero dígalo con fe. Ahora Cristo vive en mí. Vea de qué se trata. Pablo renunció a convertirse en el principal fariseo con la finalidad de agradar a Cristo Jesús. Ahí estás tú persiguiendo tus sueños y tus sueños cada vez se alejan más de ti. Persigue los propósitos de Dios y te vas a sentir una persona plena, satisfecha, feliz, radiante, gozoso. De tu interior van a correr ríos de agua viva que saltan para vida eterna, porque esta vida no se trata de nosotros, se trata de Él, del Dios todopoderoso. Sumérgete en esas aguas de la palabra. La actitud es muy importante. El salmista le está diciendo a Dios: soy tu siervo. Si tengo una palabra es porque a ti te plació dármela, no la elaboré yo. Soy tu siervo, solamente alguien que recibió tu palabra. El mismo rey David, ya en su título de rey, dijo: soy un siervo de Dios. Cuando Dios te exalte, sigue reconociendo que eres un siervo de Dios, porque esta palabra se engrandecerá en nosotros. Esa palabra desbarata títulos, hermanos. Esa palabra desbarata oficios. No me malinterprete. Es reafirmar lo que acabo de decir hace algunos instantes. Ahí vamos persiguiendo nuestros sueños y nuestros anhelos y nunca los alcanzamos. Pero cuando la palabra de Dios te muestra que tú existes para agradarlo a Él, de repente encuentras la felicidad.
De repente encuentras dicha sirviendo a otros. Sientes, hermano, ya le acomodó una silla. Y cuando el hermano dice gracias, tú sientes una paz. Soy útil en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos todos somos útiles, hermanos. Ahora, hermanos, debemos de tener la actitud correcta. El Salmo 119, versículo 49, nos presenta una persona con la actitud correcta. Ten presente la palabra que le diste a este que es tu siervo. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Por favor, salude a alguien y dígale, me presento como un siervo de Dios. O sea, ayer estaba viajando, hermanos, y los federales me paraban, y lo primero que preguntan federales, ¿a qué se dedica? Digo, ministro de culto, pastor, siervo de Dios. Y yo creo que me vieron cara de maleante, hermanos, porque alguno dijo, a ver, ¿puede identificarse? Claro que sí, aquí está mi credencial. Ahora, ¿y dónde queda la iglesia? Se llama la Catedral del Pueblo Pentecostés, primera Chamizal, número 19, casi esquina con Puerto México. Yo creo que uno de ellos ha de vivir por acá. Por estar así, no, más para acá, más para acá, más para acá. Para allá la palabra no es muy efectiva, pero para acá sí. Queda un poquito más para acá. Bueno. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Quiero que salgas de este lugar y llegues a tu casa y antes de dormir, tú le digas al Señor, Señor, soy tu siervo. Y voy a meditar en tu palabra. Voy a buscar tu palabra. Me voy a sumergir en tu palabra. A algunos, hermanos, se les va a ir la vida y nunca descubrieron para qué existía. Nunca. Y algunos van a descubrir que existen para ese Dios todopoderoso. Que existen para honrarlo. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Y sabe qué? Yo creo que tienes la actitud correcta. Está la palabra, está la actitud correcta, está el Espíritu de Dios aquí. Yo creo que va a pasar algo precioso aquí, hermano. Yo creo, ya empieza a adorarlo, algo precioso va a pasar aquí. Si tú viniste con una enfermedad, ven, sal de tu lugar, que hay un ambiente precioso, hermanos. Algo precioso va a ocurrir aquí.